¿Escucha? Vamos a dar inicio entonces a nuestro seminario que se llama Sentidos, Métodos y Fines. En esta ocasión, ustedes saben, como actividad semestral del MAS que tenemos esta semana presencial para todos nuestros estudiantes, la idea fue organizar un seminario en torno a la investigación, por supuesto desde la perspectiva de la teoría de sistemas, pero también dialogando con otras perspectivas. Por eso la idea de hacer el qué, el cómo y el para qué investigamos tiene que ver justamente eso, pensando en cuáles son los temas que hoy día nos convocan a investigar, ¿verdad? Cómo en el fondo también abordamos conceptual y teórica y metodológicamente esos temas y también cuáles son los fines, ¿no?, de la producción de conocimiento científico. Entonces, en estos 3 días vamos a revisar cada uno de esos puntos. Además, les cuento que además de ustedes, tenemos a mucha gente que se está conectando, que es de Latinoamérica, que es parte de la, ¿cómo se llama?, de la RELASC, de la Red de Sistemas Sociales y Complejidad, ya que es de Latinoamérica, así que estamos bien acompañados ahí de todos y todas. ¿Ya? Y para dar inicio al seminario, les cuento que tenemos, como saben, nuestros 3 ponentes. Vamos a empezar por Jorge Galindo, que está en México y que lo vamos a ver ahora en la pantalla. Hola Jorge, espero que nos estés viendo. Y, y voy a dejar a Joana Madrigal, que es miembro del claustro del Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad, quien va a ser la encargada de moderar la sesión de hoy día. ¿Ya? Luego de la sesión tendremos al final un coffee break, pero por supuesto también va a haber un espacio para preguntas y discusión. Hola, buenas tardes. Primero agradecer el espacio también a la coordinación del Magíster en Análisis Sistémico aplicado a la sociedad. Agradecer también a nuestros ponentes del día de hoy. Sabemos que vamos a tener 3 jornadas muy interesantes donde vamos a poder observar el qué y el cómo y para qué investigamos también. Y el día de hoy, como les comentaba nuestra coordinadora, tenemos a 3 grandes ponentes. Vamos a comenzar con la ponencia del doctor Jorge Galindo, luego la doctora Carolina Busco y finalmente con la presentación del doctor Marco Billy. La presentación del doctor Jorge Galindo se titula Cómo investigar desde la teoría de la reducción social de la contingencia. El doctor Galindo es doctor de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, perdón si lo pronuncio mal, en Sociología, Ciencia Política y Psicología Social. Además, es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Cuajiamalpa y es director de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad, con quien también estamos organizando varias actividades en conjunto al Magíster. Vamos a escuchar entonces la presentación del doctor Galindo. Los ponentes tienen entre 15 y 20 minutos. A mí me toca la malvada misión de controlar el tiempo, así que yo a los 15 minutos le hago una señal para que vayan cerrando las ideas. Luego de las 3 presentaciones vamos a abrir la palabra al público y también generar una instancia de debate con nuestros ponentes. Partimos entonces con el doctor Galindo. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Si me escuchan bien, Eh, pues es para mí un placer estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Agradezco profundamente la invitación de la doctora Gabriela Azócar. Me da muchísimo gusto colaborar con el MAS y con la Universidad de Chile, con quien donde tengo queridos amigos y colegas. eh, y bueno, pues también quiero saludar a las personas que están en la mesa, a quienes también conozco, admiro y estimo mucho, el doctor Marco Billy y la doctora Carolina Busco. No, entonces, bueno, pues ahora voy a pasar a presentar. Eh, un pequeño disclaimer. En realidad, esto que voy a presentar tiene mucho de teoría de sistemas, no es punto por punto teoría de sistemas, y creo que quedará claro a lo largo de la
presentación, entonces lo quería avisar desde un primer momento, porque esto es una perspectiva que parte de la teoría de sistemas, pero se nutre de otras perspectivas y que, pues, bueno, la he nombrado la teoría de la reducción social de la contingencia a falta de un mejor nombre, ¿no? Entonces, procedo, ¿no? A presentar, bueno, ¿qué es la teoría de la reducción social de la contingencia? Bueno, pues esta perspectiva, esta teoría nace de, de una necesidad de integrar rendimientos teóricos de la sociología, ¿no? Gran parte de mi formación y de mi trabajo se ha dado en la teoría de sistemas, pero conforme me iba encontrando con algunos problemas para investigar, sentía una necesidad cada vez más grande de incorporar cosas, aspectos que me parecían muy relevantes de otras perspectivas. Y precisamente para no, em, vamos a decir así, por un respeto y para no violentar la teoría de sistemas, ¿no? Pues preferí como hacer una especie de derivado, ¿no? De esta perspectiva, ¿no? Justamente porque consideraba que permanecer en el marco de la teoría de sistemas me generaba como la dificultad de tener que estar justificándome todo el tiempo, ¿no? Si no estaba haciendo algo en términos estrictamente sistémicos, entonces, bueno, eh, generar como otra perspectiva, aunque se nutre muchísimo de la teoría de sistemas, como ustedes verán a continuación. La espina dorsal del proyecto precisamente es la teoría de sistemas sociales de Newman, pero está complementada con rendimientos de otras perspectivas, en especial de la teoría de la práctica de Pierre Bourdieu y de la teoría del actor red, desarrollada principalmente por Bruno Latour. Y a la vez, como hay muchísimas otras perspectivas que están ahí, en realidad busca ser como una teoría, una perspectiva que recupere, ¿no? Como mucho de lo que la sociología ha logrado a lo largo de su historia, porque me parece que estamos a veces muy dispersos sí, muy dispersos en teorías distintas y no hay esfuerzos como muy serios de integrar, sino más bien como de diferenciarnos, ¿no? De, bueno, yo soy burdiano, yo soy laturiano, yo soy lumaniano. Entonces, bueno, este es un intento de integrar otras perspectivas, principalmente las tres antes mencionadas, pero verán que hay cositas de muchos otros autores y autoras, ¿no? Los aspectos centrales de esta perspectiva, muy rápidamente, justamente por el tiempo, bueno, parte de que en vez de decir que la sociedad o que lo social se compone exclusivamente de comunicación, como lo hace Luhmann, yo considero que más bien recuperando la idea de la doble contingencia como problema fundamental, considero que hay otros operadores, además de la comunicación, que contribuyan a esta reducción de la contingencia, que como son las disposiciones y capacidades o competencias prácticas y la materialidad, ¿no? Em, ¿En qué sentido me parece que eran necesarias? Creo que la imagen sistémica de la comunicación o de la sociedad comunicación como comunicación, a pesar de que tiene enormes rendimientos, y yo pues soy el primero en defender esos rendimientos en todos los espacios, también genera algunas dificultades. Una de estas dificultades, porque no me puedo centrar ahora en otra, tiene que ver con que precisamente nos presenta un mundo que a ratos puede parecer demasiado contingente, ¿no? Pero este mundo social es mucho más, entre comillas, más necesario, tiene más inercias, ¿no? Por eso considero que otros operadores son relevantes. Los operadores son entonces, pues, la comunicación, que es el operador más alto en información, pero como veremos, le faltan otras cuestiones, un poquito aquí basándome en Parsons y en la jerarquía cibernética. Las disposiciones materiales y las competencias prácticas nos permiten ver la motivación, la creencia en términos de la ilusio, el monitoreo reflexivo, la definición de la situación, el saber hacer tanto mental como corporal, el conatus y la histéresis que tienen que ver en Bourdieu con esta cuestión de la inercia, ¿no? De las cosas, porque es difícil que las cosas cambien, ¿no? Y la materialidad le da un refuerzo a esta durabilidad y a esta permanencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco acá las imágenes son esto, ¿no? O sea, cuando vemos fenómenos sociales,
pues vemos justamente esta combinación de comunicación, de disposiciones y competencias y de materialidad, ¿no? Hay otro par de elementos importantes de la teoría de la reducción de la contingencia que me gustaría mencionar muy brevemente, que son, yo acá recupero la diferenciación objetiva en el sentido del humano, o sea, de decir que hay sistema político, económico, de derecho y que tienen sus autopoiesis, su codificación, sus programas específicos, etcétera, etcétera. Pero creo que aunque Luma no es que lo haya dejado completamente desatendido, pero creo que otros tipos de diferenciación, ¿no? Más de carácter más, por llamarlo ahorita así, social, ¿no? No fueron tan observados, ¿no? Luhmann los toma en cuenta en textos cuando reflexiona sobre la semántica de las clases sociales o cuando reflexiona sobre inclusión y exclusión, pero no están, no podríamos comparar el grado de precisión y de meticulosidad cuando analiza la diferenciación funcional que cuando analiza, por ejemplo, la desigualdad, ¿no? Para solventar esto, yo lo que hago es también fusionar algunos rendimientos. Fundamentalmente, para todo fin práctico acá de la presentación, es pensar en términos de sistemas, a la Luhmann vamos, pero desarrollar una teoría de la programación de los sistemas, que es un concepto poco trabajado en Luhmann, el concepto de programa, y verlo justamente como campos programáticos. Y ahí entran las ideas no solo de Pierre Bourdieu, aunque fundamentalmente, pero también de otros autores como Howard Becker, ¿no? O sea, cómo los sistemas en lo empírico, en las coordenadas espaciotemporales, se programan a partir de cooperación y de competencia, lucha, conflicto, ¿no? Y esto, bueno, no es el único tipo de desigualdad, pero nos permite dar cuenta de cierta desigualdad interna a los sistemas y de ciertas posibilidades de programación. A la vez, pues están también las desigualdades de clase y fenómenos como la desdiferenciación, que para mí no es un fenómeno eh, que caracterice a las sociedades latinoamericanas, o sea, como decir, ay, somos sociedades poco diferenciadas, sino que lo veo como algo que ocurre en en distintas escalas, a partir de pequeños acontecimientos hasta ciertas orientaciones, ¿no? Que pueden ser más de carácter más estructural, pero no definitivo. Pero bueno, quisiera dejar esto acá, porque yo, la idea esta de cómo investigar, quiero presentar dos lados de responder esta pregunta como en dos sentidos. Una primera es cómo investigar en teoría, ¿no? O sea, es decir, cómo investigar en teoría. Sé que tal vez no es lo que más interese acá, pero lo voy a hacer muy rápido. A lo largo de los años, pues conforme he ido desarrollando esta perspectiva, que ahora les expuse de manera muy breve, y que aunque no sea tan enorme como la de Luhmann, pues le toma a uno mucho tiempo llegar a esto porque no son decisiones simplemente arbitrarias, ¿no? O de inspiración, sino que tienen que ver con trabajo, como nos dice Max Weber en La ciencia como vocación. Entonces, yo he desarrollado algunos puntos, ¿no? De una suerte de metodología de la teorización. Compartiré acá brevemente estos puntos, comentaré alguno y pasaré a la parte de cómo investigar en términos empíricos con esta teoría. Entonces, bueno, está en primer lugar, cuando queremos teorizar, pues bueno, es absolutamente evidente, pero bueno, primero que nada, tenemos que conocer bien las teorías como existentes, porque si no, pues no podemos hacer una teorización efectiva, ¿no? En este sentido, yo estoy un poquito en contra como de las versiones más radicales de la teoría fundamentada, ¿no? Pero bueno, no tengo oportunidad ahorita de ahondar en eso, pero me quedo con quisiera que se quedaran con esa idea. Después, bueno, si se quiere desarrollar una teoría general, que muchas veces se nos acusa en América Latina de que no hacemos teorías generales y que somos más bien consumidoras y consumidores de teorías generales, bueno, creo yo que acá hay que evitar la hiperespecialización y ser un consumidor omnívoro de textos sociológicos. Esto también contribuirá a diversificar disposiciones y competencias y facilitará la creación de nuevas perspectivas mediante la disolución y la recombinación de elementos. Muchas de estas ideas
pues las he retomado de otros autores y autoras. Por ejemplo, aquí está ideas de Omar Lizardo, ideas del propio Bourdieu, ideas del propio Luhmann, de Rogers Brubaker, pero la idea es esa, ¿no? Evitar la hiperespecialización nos permite desarrollar un hábitus teórico más robusto que justamente no se vuelva solamente como refrendar lo que ya sabemos, ¿no? Después está, eh, bueno, dedicar una parte de la investigación al teorizar, o sea, poner específicamente, no nada más como hacer el marco teórico, sino genuinamente ponernos a teorizar. Después está el movilizar diversos tipos de pensamiento, tales como el uso de metáforas, analogías, pensamiento lógico, intuitivo, especulación, asociación libre, adivinación, ensoñación. Esto lo menciona Stephen Swedberg, por ejemplo, apoyándose en la filosofía de Peirce, ¿no? También hay que tomar en cuenta la diversidad de tipos de teoría y de trabajos teóricos que hay para identificar qué tipo de teorización se quiere hacer. Aquí me baso mucho en Gabriela Bent, ¿no? Aunque también en Donald Levine, la idea de que hay distintos tipos de teorías. No todas las teorías son iguales, no solamente de que hay funcionalismo, estructuralismo, sino de que hay teorías críticas, teorías explicativas, teorías como de cosmovisión, etcétera. No, insisto, no me voy a detener más. Seleccionar la teoría en función del problema de investigación, eso es muy relevante. No iniciar la investigación hasta tener una teoría, porque no quiere decir que no se pueda ir ajustando, pero muchas veces, al menos acá en México, en el pregrado, ocurre que el alumnado dice cosas como, ya tengo la investigación, pero me falta el marco teórico, y pues bueno, eso evidentemente quiere decir que no hemos transmitido bien la forma en la que hay que hacer la investigación, ¿no? Entonces, este es un punto que no está de más decirlo. Recordar que los rendimientos de la teoría están en la abstracción, tener cuidado con las trampas del matiz, o sea, de querer hacer algo tan puntilloso, tan puntillista que, en lo empírico, que se pierda justo el rendimiento de comparación de la teoría. Después está que si se van a combinar teorías o conceptos provenientes de distintas teorías, hay que hacerlo de manera controlada. Por ejemplo, en mi caso, yo por eso recuperé el problema de la doble contingencia para poder hacer una comparación entre aspectos de las teorías que uso que me parecen comparables. Y después, em, pues bueno, ¿no? Practicar esto hasta que se haga un hábito. Quiero seguir porque me quedan unos poquitos minutos y quiero presentar rápidamente lo otro, ¿no? Que es cómo hacer investigación empírica con la teoría de la reducción social de la contingencia. Bueno, acá Marco Billy el año pasado escuchó algo de esto, entonces me disculpo si ya es un refrito, como decimos en México, no sé si diga así en Chile, pero me parece que es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Junto con un colega que en México escribimos un libro que se llama Las aventuras de la sobreproducción, diferenciación funcional, autopoiesis y límites biofísicos del capital. Es un libro que está por salir en versión electrónica en unos meses. Ha sido un proceso tortuoso porque es un libro un tanto extenso para los estándares de la editorial universitaria donde estoy, pero ya estará pronto por salir, ¿no? En este libro hacemos una crítica de las alternativas económicas dentro del capitalismo al calentamiento global, ¿no? O sea, criticamos el desarrollo sustentable, el crecimiento verde, la economía circular, el decrecimiento. Esto lo hacemos, ¿no? Recuperando datos e interpretando datos económicos, ¿no? Teniendo como marco de referencia al marxismo, ¿no? Como una teoría del sistema económico, ¿no? Fundamentalmente a partir de dos conceptos o de dos ideas muy fundamentales, que son la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que es una cosa que Marx desarrolló escuetamente en el tercer tomo de Capital y que ha dado para una discusión de más de 100 años sobre si sí, está escrito que es la teoría más importante de la economía política o la ley más importante de la economía política, pero hay gente que dice que Marx se arrepintió al final, que no quería meterlo, que lo puso Engels, pero bueno, nosotros consideramos que es una idea muy potente y la tenemos acá y que empata muy bien con la paradoja de Jevons, ¿no? Que básicamente la idea en el fondo, para no, porque no hay mucho más tiempo, la idea de fondo es que el capitalismo, todas estas ideas de capitalismo más ambiental o verde o lo que sea, tiene fundamentalmente la dificultad de que
aunque se desarrolle tecnología, ¿no? Pues esa tecnología requiere a la vez insumos y que en las leyes de la economía capitalista ocurre esta paradoja de que en cuanto encuentras algo que es más productivo, ¿no? O más eficiente, lo explotas tanto que terminas generando tanta devastación ambiental o a veces más que de la que hubieras ocasionado si hubieras mantenido en algunas ocasiones como a largo plazo la producción como estaba, ¿no? O sea, es decir, si queremos cambiar a autos eléctricos porque son más ecológicos, el problema es que para conseguir lo que se requiere para esos autos necesitamos minería, necesitamos explotación, necesitamos hacer tantas cosas que no hay realmente un cambio importante en términos de la devastación ambiental. Les digo, obviamente acá en el texto lo decimos en casi 200, más de 200 páginas de datos muy, muy actuales y tal, pero bueno, acá solo lo mencionaré así. Eh, pero también no solamente criticamos estas alternativas, eh, eh, pues dentro del capitalismo, sino incluso alternativas de carácter más político que buscan precisamente decirnos que hay caminos como por medio de una suerte de democratización de la producción, ¿no? Por ejemplo, hay un autor japonés muy relevante de nombre Kohei Saito, ¿no? Que está en este marxismo ecológico y que nos dice que los cuatro escenarios futuros son, pues, si hay autoritarismo para reducir el calentamiento global, hay un maoísmo climático, si no se hace nada, hay un fascismo climático, perdón, si en términos como de poder estatal habría un fascismo climático, si hay menos poder estatal y más desigualdad, hay un escenario de barbarie, y que un escenario de igualdad y poder estatal sería y menos poder estatal sería el comunismo decrecentista, ¿no? Entonces nosotros también ahí criticamos esto. ¿Cómo lo criticamos? Decimos, bueno, todas estas perspectivas, como la de Saito y otras tantas, se equivocan porque no toman en cuenta una teoría de la sociedad correcta. Ahorita lo pongo así porque hay poco tiempo, ¿no? 5 minutos, profesor, por favor. Sí, gracias, ¿no? Una teoría de la sociedad correcta, es decir, una teoría que no tome, o sea, que no tome en cuenta eh, como, como la idea de que con más información, como que va a haber un salto de conciencia, ¿no? Saito dice, encontramos manuscritos de Marx que son más ecologistas y eso de alguna manera nos muestra cuál es el camino. Pero bueno, hacia Marx no se le hizo caso antes, es difícil que se le haga caso ahora, ¿no? O mucha gente habla justamente de, de- del decrecimiento, de la idea de regresar a un modo de vida eh, de los años 70, etcétera, etcétera. Es decir, eso es no tomar en cuenta precisamente ni la operación efectiva del sistema económico, ni la operación efectiva del capitalismo como programa de este sistema, y mucho menos pues la relación de esto con los otros sistemas, ¿no? O sea, imaginemos justamente políticos que digan, bueno, ya no vamos a crecer, políticos que digan, ya vamos a regresar a la forma de vida de 1976. eh, es complicado, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos precisamente la observación no solamente de la comunicación, sino de las disposiciones y capacidades económicas y también de otros sistemas que se presentan, o sea, es decir, por ejemplo, podemos ver ahora la manera en la que se manipulan emociones en la política, ¿no? Con el populismo de derecha, con el populismo de izquierda. Vemos que es como sumamente complicado encontrar transformaciones en una dirección, porque aun si la semántica está ahí, o sea, si aun si la información científica o los discursos están ahí, la praxis efectiva, la práctica efectiva no acompaña muchas veces esta comunicación. Y es difícil que eso ocurra justamente porque hay una histéresis, porque hay una inercia práctica, ¿no? Que lleva a una dificultad, ¿no? Y por otro lado, bueno, el tema de la materialidad, pues eso conecta directamente con el asunto con el asunto de de la tecnología, aunque para la teoría de la reducción de la contingencia la tecnología no es solo material, sino que acá está la definición que yo he desarrollado, es un conglomerado heterogéneo de operadores
que actúa en el medio de la causalidad y cuyo diseño y elaboración se caracteriza por ser resultado de un proceso de racionalización que se estructura por las distinciones causa, efecto y fin medio, ¿no? O sea, es decir, hay tecnologías corporales, hay tecnologías obviamente materiales, hay tecnologías comunicativas, pero pues bueno, estas se juntan. Y lo que vemos ahí es que el propio paradigma de la tecnología como que tampoco está pensado justamente, como está pensado demasiado en términos de las ventajas económicas capitalistas, ¿no? Mucho de lo que se quiere hacer es justamente cómo poder seguir teniendo los niveles de vida que tenemos, encontrando soluciones técnicas, ¿no? Les digo, bueno, no me voy a detener acá, es una idea polémica, pero ahora, también nos importa mucho en estos 2 minutitos decir, bueno, no es que no se estén haciendo cosas, pero obviamente hay una diferencia importante entre el nivel local, nacional, regional y mundial. O sea, es decir, los agregados locales pueden hacer cosas muy importantes, ¿no? En términos ambientales, en términos de acción. El problema es que la lógica de fondo del sistema económico choca precisamente contra estas lógicas locales, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería el punto como de agregados locales para transformar la lógica global? Pues resulta como sumamente complicado. Y ya para cerrar, la teoría crítica, perdón, la teoría de la reducción de contingencia como teoría crítica. O sea, nosotros lo que decimos en esta investigación es que la sociología, aun siendo descriptivo explicativa, es crónicamente crítica y que la crítica que ejerce puede ser, no debe ser, puede ser moral, puede ser ética o puede ser funcional. A nosotros nos interesa fundamentalmente la crítica funcional, pero no descartamos las otras críticas, ¿no? Entonces, consideramos que es relevante explicitar esos criterios normativos justamente para mostrar cómo podemos plantearnos un futuro. Ahora que está tan de moda los estudios de futuro, ¿no? O sea, decir, bueno, es que estas cuestiones de futuro tienen que tomar en cuenta las inercias y que no hay vuelta atrás en ciertas cosas, ¿no? Porque de repente nos parece que caen en un optimismo. Ahora, no queremos tampoco nosotros pecar de fatalistas o de pesimistas, sino que queremos encontrar, y eso es muy difícil, un equilibrio entre el realismo, mostrar como los escenarios distópicos que pueden acontecer, pero también no dejar de lado que existe contingencia, ¿no? Que existe siempre un futuro abierto a la contingencia, pero queremos mostrar cómo esa contingencia se reduce según estos operadores, ¿no? Básicamente esa es la presentación. Les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Galindo por su presentación. Además, un agradecimiento extra por la conexión desde México, entendiendo las dificultades, la flexibilidad para estar en esta instancia. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer al final de las 3 exposiciones, así que ahí nos vamos a acercar con el micrófono para que las tengan guardaditas para ese momento. Continuamos entonces con la presentación de la doctora Carolina Busco. La doctora Busco es doctora en Ciencia Política y Sociales de la Universidad de Macerata y además es académica de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Diego Portales. En esta oportunidad, la doctora Busco nos presentará Gobierno Digital y Municipalidades en Chile. Profesora. Hola, ¿se escucha bien? No, yo dejé de escuchar. ¿Aló? Ah, perdón. ¿Ese fue Jorge? ¿Escucha? Sí, ya escucho, gracias. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la coordinación de esta instancia, gracias por la invitación. Mi investigación es mucho más empírica que teórica, pero eso no quita que tenemos, ¿no es cierto?, un marco conceptual que viene de la teoría de sistemas y que tiene también ciertas limitaciones. Primero que todo, antes de comenzar con explicar... Ahí está, ahí me funciona. Quiero contarles quién soy, porque quién soy define de alguna manera que lo que miro, cómo lo miro. Yo soy primero que todo mamá, tengo 3 hijas, la mayor se acaba de ir a vivir a Roma a hacer un máster
Y por lo tanto, eso define, sin que yo sepa a veces cómo, la manera en que miro el mundo. También fui discípula, ¿no es cierto?, de Darío Rodríguez, con él trabajo desde que tengo 17 años, hasta hace muy poquitito, por lo tanto, toda la teoría de sistema, toda la mirada respecto de la organización, del estudio de las organizaciones, viene desde ahí y por supuesto que define y delimita cómo yo miro la investigación. Y finalmente, ustedes escucharon, yo trabajo en una facultad de ingeniería civil, lo que significa que la sociología ahí se ejerce como un complemento. Tengo la capacidad de proponer una mirada diferente, pero siempre con unas limitaciones que no son las mismas limitaciones que se pueden desarrollar en una facultad de ciencias sociales. Y ahí soy parte también del claustro del magíster en negocios digitales, lo que significa que también estoy mirando no solamente el mundo público, sino también el mundo privado en relación con esto que estamos hablando de la transformación digital. Ahí, parece que es el del centro. Bien, entonces esto me sirve para contarles, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros observamos con un límite de sentido. Yo no observo con total objetividad, con total abstracción el mundo, lo observo desde una mirada particular. Y eso significa también que tengo una serie de puntos ciegos, pero porque tengo esta mirada desde la sociología, no desde la ingeniería, desde ser mujer, no desde ser hombre, creo que también como que amplío, ¿no es cierto?, la mirada y mis puntos ciegos al conectarse con el punto ciego de otro, de alguna manera hace que se vayan limitando esas observaciones. Bien, ¿el siguiente? Súper. Entonces, gracias. Desde este punto de vista me quiero anclar en la perspectiva lumaniana, ¿no es cierto?, también tratando de entender cómo miramos la sociedad desde la sociología, ¿cierto? Luhmann habla de que tenemos distintos subsistemas, ¿cierto? Y dentro del subsistema ciencia existe un pequeño subsistema que es la sociología. Y desde ahí lo que hacemos es que desde un pequeño espacio tratamos de mirar la sociedad en su conjunto. Lo que es súper difícil, ¿cierto? Primero habla de que hay reflexividad en el sistema, somos capaces de reflexionar sobre nosotros mismos, pero también habla de que estamos tratando de mirar el todo desde una pequeña parte, ¿cierto? Y eso obviamente tiene que tener ciertas limitaciones. Y es importante tener esas limitaciones entonces en consideración. Ahora, cuando hablamos de sistemas sociales, ustedes por supuesto que ya saben muy bien, tenemos una serie, tenemos tres perspectivas, ¿no es cierto? Primero, los sistemas sociales que se distinguen de su entorno, a mí me gusta mucho explicarlo respecto del ecosistema, porque dentro de el sistema social tenemos todas las comunicaciones, tenemos también el sistema psíquico, que es tremendamente complejo, y en la medida entonces en la que nos comunicamos, podemos entrar en este sistema social. Tenemos las interacciones, ¿no es cierto? Y tenemos las organizaciones. Yo me paro siempre desde la perspectiva de los sistemas organizacionales y, por supuesto, en relación a cómo estos interactúan con la sociedad. Recordemos algunas características de las organizaciones, ¿no es cierto? Son redes de decisiones comunicadas. En el fondo aquí el tema de la comunicación es súper importante. En la medida que vamos comunicando decisiones, se va construyendo la organización. Hay roles, responsabilidades específicas, tenemos que establecer condiciones de pertenencia, no pertenecemos a cualquier organización, podemos entrar y salir de las organizaciones, a diferencia, ¿no es cierto?, de la sociedad. Hay una adecuación entre medios y fines, como ahí nuestro colega aquí habló harto respecto de eso. Hay una motivación generalizada y los roles son abstractos, depende, o sea, pueden ejercerlos cualquiera. Y todo esto entonces nos ayuda a recordar qué es lo que está pasando aquí con nuestro marco teórico para entender las organizaciones. Y nosotros entonces sabemos que hay dos conceptos súper importantes cuando hablamos de organizaciones. Por un lado está el acoplamiento estructural, que nos dice que de alguna manera nos vamos adaptando a lo que pasa en nuestro entorno, pero al mismo tiempo también tenemos determinismo estructural.
Dependiendo de cuál es la estructura de nuestra organización, eso define lo que se puede y lo que no se puede llegar a hacer. Y aquí entonces quiero mostrarles cuál es mi mirada respecto de las organizaciones y la transformación digital y todo este cambio tecnológico. Lo que yo veo entonces es que hay una especie de acoplamiento estructural entre sistemas, ¿no es cierto?, que van coevolucionando. Y aquí yo me centro solamente en estos sistemas, no me voy a centrar en el sistema político, económico, si bien hay consecuencias ahí, pero yo trato de observar los sistemas de producción, lo que pasa en la fábrica, podríamos decir, la sociedad y las organizaciones, y cómo estos sistemas se influyen mutuamente, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo coevolucionan. Para ello, entonces, podemos hacer una mirada. No me quiere Ahí tengo problemas con la tecnología. Eso. No les voy a hacer un resumen de las revoluciones industriales porque ustedes son personas altamente capacitadas, ¿no es cierto? Pero sabemos que la primera revolución industrial, a fines del siglo XVIII, generó una transformación en la sociedad sin precedentes, ¿no es cierto? Nosotros hoy día hablamos, por ejemplo, de conceptos, si lo llevamos a la semántica, hablamos del concepto de modernidad, hablamos de industria, hablamos de una serie de cosas que antes, palabras que antes no existían. También trae como consecuencia el surgimiento del grupo obrero, es decir, se cambia la estructura misma de la sociedad. Eso tiene consecuencias en la política, porque se empiezan a generar propuestas políticas para representar a este nuevo grupo que existe en la sociedad. Por lo tanto, el hecho de que se haya generado el telar mecánico trajo como consecuencia una cantidad de cosas que eran impensadas, ¿no es cierto?, en ese momento. Y ahí entonces vamos viendo cómo esto va avanzando, y hoy día podemos decir que estamos, muchas gracias, en la cuarta revolución industrial, que tiene como una de sus definiciones principales el hecho de que es capaz de combinar lo físico, lo digital, lo biológico, que somos capaces de anteponernos a problemas que pueden existir en las máquinas, por lo tanto, es posible pensar en una producción que no para nunca. Y esta nueva manera de entender entonces los datos, de entender la producción, está anclada en ciertos pilares, que por supuesto ustedes conocen muy bien, las nubes, Internet de las cosas, la robótica, impresión 3D, y todo esto de alguna manera entonces reconfigura la manera en que las organizaciones se gestionan, ¿no es cierto?, y la manera en que estas organizaciones también interactúan con su entorno. Siguiente. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que ya estamos visualizando respecto de esta cuarta revolución industrial? Tiene que ver, por ejemplo, primero con cómo se estructuran las organizaciones. Tenemos, por un lado, un Estado tremendamente burocrático, ¿cierto? Burocracia que, si lo pensamos en términos históricos, no es mala. Hoy día la vemos como algo lento, como algo que nos supera, ¿no es cierto? Pero es lo que permitió el desarrollo, ¿cierto?, de la economía, el desarrollo de la posibilidad de expandir la educación. O sea, la burocracia en sí misma fue una tremenda oportunidad, pero hoy día es una estructura que pareciera ser muy pesada, y tenemos al mismo tiempo la posibilidad de organizarnos en red, ¿cierto? Tenemos ya organizaciones como Uber, Airbnb, que se organizan como una red de contactos. Son redes pequeñas, pero que es posible ampliarlas para conectar usuarios con proveedores. Pero también, creo yo, esto nos ayuda a ver cómo se organiza la sociedad. El hecho de que hubiéramos tenido un estallido social, ¿no es cierto?, que se gestó en muy pocos días, o quizá en muy pocas horas, tiene que ver con esto, con que la sociedad está conectada a través de la red. Pero tenemos un Estado muy lento para reaccionar, y esto, creo yo, este determinismo estructural, podríamos decir, esta estructura de las organizaciones, pueden significar futuras estallidos sociales de nuevo, ¿no es cierto?, futuras crisis en la sociedad. ¿Qué es lo que nos muestran otros autores? Nos muestran que, al igual como en la primera revolución industrial se genera un nuevo grupo, hoy día la sociedad se podría estar estructurando de manera bastante radical, ¿no es cierto? Por un lado, las personas con alto nivel de conocimiento y muy buena capacidad adquisitiva, que son reconocidos como los trabajadores del conocimiento, que tienen máster, que tienen doctorado,
y eso es importante porque pueden investigar, generar conocimiento, generar tecnología. Y por otro lado, personas que no llegan a fin de mes y que nuevamente tienen que volver a trabajar más de 10, 12, 15 horas para poder, ¿no es cierto?, pagar todas sus cuentas y poder sobrevivir. Y este grupo, ¿no es cierto?, hay uno en particular que es el que tampoco tiene un trabajo estable, se está denominando el precariado, ¿no es cierto?, y se espera que de aquí vengan una serie de problemáticas, ¿no es cierto?, sobre todo en países que no tienen suficientes leyes sociales, ¿no es cierto?, para poder apoyarlos, porque son grupos que van a necesitar mucho apoyo. Siguiente, por favor. Y aquí entonces quiero que nos vayamos a la organización en sí misma y quiero que recordemos algunos conceptos fundamentales porque hay mucha confusión respecto de qué es qué. Cuando hablamos de la transformación digital en las organizaciones, confundimos cosas, ¿cierto? Confundimos, por ejemplo, el concepto de digitación, que es simplemente llevar datos análogos a digitales, es como pasar a PDF, ¿cierto? Cuando uno habla con las organizaciones y les preguntan cómo va su transformación digital, a uno le dicen, súper bien, tenemos todo en PDF. ¿Ah? Eso no es transformación digital, eso es que estamos recién transformando los datos de manera que podamos compartirlos, ¿no es cierto?, y analizarlos de manera conjunta. Luego viene el concepto que se define como digitalización organizacional, que tampoco es la transformación digital como se menciona, sino que ciertos procesos se estén llevando a cabo con tecnologías digitales. Y esto significa que vamos cambiando el modelo de negocio y que necesitamos un capital humano que esté, ¿no es cierto?, especializado. Pero un grupo chico, no necesariamente la organización en su conjunto. Y cuando hablamos de transformación digital, hablamos ya de una organización que tiene una estrategia, además de su estrategia corporativa, una estrategia digital. Es decir, cómo transformamos todo nuestro negocio desde la posibilidad que tenemos de acceder a los datos y de esa manera ser flexibles en el mercado, ¿no es cierto? Y para ello necesitamos una cultura organizacional diferente, es decir, rápida, ágil, colaborativa, inventiva, que no castiga el error, que es algo muy propio de nuestra cultura en Chile y que está permanentemente siendo capacitada. Y aquí entonces, teniendo estos conceptos claros, quiero que los veamos desde la perspectiva del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Porque en la empresa suena un poco más fácil, pero llevar todos estos cambios al Estado, a mí me parece que puede ser una buena pregunta de cómo ir avanzando en ello. Y aquí entonces les quiero presentar dos conceptos que son similares, a veces se ocupan como si fueran lo mismo, pero la verdad es que son, podríamos decir, uno viene antes que el otro. E-government, muy simple, hablaba de gobierno electrónico, esa era su traducción, y es cómo ocupamos las tecnologías de la información y la comunicación para ofrecer servicios públicos, ¿cierto? Eso tiene que ver con mejorar la prestación de servicio, ser más ágiles en nuestros procesos, ¿no es cierto? Y en el fondo poder entregar más información a la ciudadanía. Pero cuando hablamos de gobierno digital, ya estamos hablando, es como hablar de transformación digital, ¿no es cierto? Es cómo transformamos el Estado de manera que podamos tener prácticas de trabajo y una cultura organizacional mucho más ágil, lo que significa haber cambiado una serie de regulaciones, poder hacer innovación, estar siempre centrados en el usuario, en las personas a quienes estamos ofreciendo servicio. Por lo tanto, es una aproximación estratégica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la organización del Estado. Aquí tenemos 4 maneras de entender un gobierno electrónico, desde dónde podemos estudiarla. Podemos estudiarlo desde la perspectiva del gobierno, aquí dice consumidor, muy mal, muy norteamericano, deberíamos poner ciudadanos, ¿cierto? Yo le mantengo el G2C, pero le digo ciudadano, porque en el fondo estamos hablando de cómo otorgamos derechos, ¿no es cierto?, a estas personas. Luego, gobierno, que tiene que ver principalmente con la interoperabilidad de la tecnología, de los sistemas, para que las distintas agencias del Estado puedan estar conectadas. Gobierno con negocios y finalmente gobierno con empleados. Mis investigaciones se centran principalmente en estas 3. Todavía no estudio gobierno-negocios, pero espero hacerlo en el futuro. Hay distintas etapas de modulación del gobierno electrónico, gobierno digital, transmisión, que es simplemente entregar información, interacción, cuando ya puedo recibir consultas, ¿no es cierto?, y puedo interactuar, transacción,
Puedo comprar mis trámites, ¿no es cierto? Puedo hacer una serie de cosas que ya son más complejas, y finalmente integración, que es cuando ya podemos co-crear las políticas públicas. Siguiente, por favor. Algunos factores individuales que determinan el uso. ¿Por qué es tan difícil que las personas puedan usar estas plataformas? Primero, predisposición psicológica. Lo que estamos viendo es que hay gente, sobre todo los adultos mayores, que les da miedo. Imagínense que estamos pensando en tener todo en digital y hay una serie de personas que les da miedo acceder a través de estas tecnologías. Necesitamos que haya confianza en el gobierno, ¿cierto? Porque si no hay confianza, no me atrevo a entregar mis datos. Necesitamos distintos canales de información. Vemos que las condiciones demográficas son muy relevantes para definir si la gente accede o no accede a estas oportunidades, nivel de ingreso, educación, ubicación, urbano-rural, son variables súper importantes, la posibilidad de usar internet y también la cultura cívica. Pero también hay algunos factores institucionales que influyen en la posibilidad de implementar esto, y aquí yo me voy a centrar en los gobiernos locales. A nivel de gobierno central, Chile está medianamente bien, ¿no es cierto? Se evalúa como con un nivel medianamente alto. Pero a nivel local vemos que depende. Depende de la cantidad de habitantes, depende de la capacidad financiera, la orientación política, las regulaciones legales. Todo eso determina qué tanto puede transformarse digitalmente una municipalidad respecto de, en el fondo, en términos digitales. Bueno, esta es una historia de cómo ha ido avanzando Chile. El punto de partida depende del autor. Hay gente que lo pone más atrás, más adelante, pero aquí hay una especie de resumen de cómo hemos ido avanzando. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos en términos comparativos, ¿no es cierto? Si nos vemos con índices de la OCDE, si nos vemos con índices de las Naciones Unidas, estamos evaluados de manera diferente. ¿Por qué? Porque la evaluación de la madurez digital todavía no está estandarizada. Por lo tanto, dependiendo de la métrica que se utilice, aquí Chile le va medianamente mal, medianamente bien o mediano. Avancemos 3 más, por favor. Aquí. No, la siguiente. Voy a ir apurándome para poder mostrar este estudio. Este estudio se acaba de publicar, ahí lo pueden escanear si quieren acceder al código QR, y lo que hicimos nosotros fue tratar de investigar cómo estaban los sitios web de todas las municipalidades en Chile en términos de su desarrollo, de su oferta de servicios digitales. Y para esto hicimos un análisis de contenido, las miramos todas, y luego entonces hicimos un análisis factorial y creamos un índice que nos permitió hacer una evaluación. Siguiente, por favor. Aparte de ciertas dimensiones que encontramos en la literatura, también recogimos ciertos datos que estaban en el censo, que estaban en la CACEN, que nos permitieron usar como variables, podríamos decir, independientes, de manera de poder después cruzar nuestros hallazgos con esas variables. Siguiente. ¿Y cuáles son los principales resultados entonces? Siguiente. Encontramos 15 factores, ¿no es cierto?, que son relevantes para poder evaluar la calidad de un sitio web. Tiene que ver con la información que ofrecen, la posibilidad de integrar distintas actividades, la transparencia, es importante, qué tan desarrollada está la ley de lobby, algunos aspectos que tienen que ver con consultas a ciudadanos, por ejemplo, la seguridad y la confiabilidad en el sitio, la posibilidad de hacer trámites online. En la medida en que vamos avanzando en estos números, el primero pesa mucho más que el último, ¿cierto? Son, en el fondo, dimensiones, factores que son más relevantes, y a partir de estos valores, ¿no es cierto?, de la varianza explicada, nosotros generamos el índice dándole más importancia a las variables, ¿no es cierto?, principales que a las de más atrás. Siguiente, por favor. Lo que vimos entonces al generar un índice es que el índice va del 0 al 1, ¿verdad? Lo que vemos es que la media en Chile es de 0,3. O sea, en general, las municipalidades tienen sitios web muy poco desarrollados. Y el máximo que vemos, que son las municipalidades de Lo Barnechea, de Las Condes, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, tienen máximo 0,6. O sea, las excepcionales están todavía lejos de estar en un nivel máximo, lo que es
compatible, ¿no es cierto?, con los índices internacionales. Siguiente, por favor. Si lo vemos en términos de regiones, aquí vemos que las regiones del norte están más, con más déficit que las regiones del sur. Llama mucho la atención la Araucanía, que está bien desarrollada, y en general Valparaíso, Santiago, pareciera ser las que están en mejores condiciones. Siguiente. Pero aquí ya vamos a ir terminando. Siguiente. Hicimos un ranking de las municipalidades, ¿no es cierto?, desde la con mejor desarrollo hasta con la de peor desarrollo. Si se dan cuenta, la primera y la última están todas en la región metropolitana, por eso hay tanta variabilidad cuando vemos los datos de la región metropolitana. Generamos también un Power BI con esto, entonces uno puede entrar y mirar todos estos detalles. Siguiente. Y finalmente también hicimos un análisis respecto de la importancia de cada una de estas cosas. Si se dan cuenta, la última columna nos dice qué porcentaje de municipalidades en relación a cada uno de estos factores tiene una puntuación menor a 0,3. Y si se dan cuenta, es la mayoría. O sea, en general, todas las municipalidades están muy mal en todos los ámbitos, salvo en lo que tiene que ver con transparencia y con regulación de lobby, porque está obligado por ley. Cuando reflexionamos sobre estos datos con funcionarios municipales, nos decían que esto está obligado y por lo tanto por eso que los sitios web están tan bien desarrollados. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, pero visto desde el punto de vista de una regresión múltiple, que a los ingenieros les encanta, pero la verdad es que todo lo anterior nos ayuda a decir exactamente lo mismo. Siguiente. Y finalmente las conclusiones nos muestran que en general en Chile estamos en un nivel intermedio de desarrollo. Nos falta todavía avanzar. Nos damos cuenta que hay ciertas deficiencias en desarrollar trámites, hay algunas dimensiones que están mejor desarrolladas, como ya lo vimos, y lo que nos damos cuenta es que el tamaño, el nivel de educación de la municipalidad, los ingresos y sus gastos municipales influyen altamente en su desarrollo. Y por lo tanto, algunas de las recomendaciones que nosotros tenemos como de política pública es tratar de centralizar, porque aquí cada municipalidad, con sus recursos, con su experiencia, tiene que inventar la rueda 345 veces, ¿no es cierto? Y eso está generando un desarrollo tremendamente desigual, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestro país. Y por lo tanto nos lleva a la pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la relevancia del alfabetismo digital y la implicancia de esto en la brecha digital. Y aquí quiero tomar lo que nos hablaba Jorge respecto de esta problemática de la desigualdad que está tan poco desarrollada con la teoría del sistema, pero que para nosotros es un problema tan plausible y que cuando nos vamos a la tecnología, ¿no es cierto?, esta desigualdad se sigue incrementando y por lo tanto hay una serie de temas que como sociólogos podemos seguir investigando desde esta nueva manera de ubicarnos, ¿no es cierto?, en la sociedad en función de la tecnología. Con esto cierro entonces y doy el paso a mi colega. Agradecemos también a la doctora Buscó por su presentación y recordarles que guarden sus preguntas para el final de esta tercera, que corresponde a la presentación del doctor Marco Billy. El doctor Billy es doctor en procesos e instituciones políticas de la Universidad Adolfo Ibáñez, es coordinador académico del programa de medio ambiente de la Universidad de Chile y también es investigador del Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios. En esta ocasión, el doctor Billy nos presentará nuevos horizontes para la teoría de sistemas sociales ante los problemas ambientales, trascender el giro lingüístico. Muchas gracias, doctor Billy, por su presentación. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero que todo, ¿estamos despiertos? ¿Sí? Porque no podemos investigar si no dormimos. Partimos por ahí. Así que ya, despertar, despertar. A ver, ¿qué le voy a contar yo? Primero que todo, no tengo PPT. ¿Ya? ¿Para qué? Ya me aburrí de ser PPT, hablemos, quiero que miren mi cara. Es bonita, entretiene suficiente. No, en serio, lo que hoy día les quiero hablar es el título como es bastante como medio y pretencioso, ya llegamos ahí, pero primero quiero abordar un poco esta pregunta del que investigamos, de la teoría de ciencias sociales, preguntándonos, como tratando de empatizar un poco con el rol de ustedes de que se preguntan qué voy a investigar a partir de esta teoría, cosa que no hemos hecho todo cuando llegamos acá.
Yo creo que cuando uno trabaja desde la teoría de sistemas sociales y desde este enfoque, hay, digamos, en todas las disciplinas siempre está un poco la pregunta de cómo investigo, pero yo creo que hay algo muy particular cuando nos enfocamos desde la teoría de sistemas social, aproximando a las investigaciones, que hay como algo bien abrumador de tirarse a la investigación o buscar un tema, y yo al menos lo asocio a tres cosas. Ustedes me dicen si empatizan o no con eso. El primer punto es que muchas veces hay una concepción de que la teoría de sistemas es una teoría. Por lo tanto, lo que yo tendría que investigar es teoría, porque yo no hago teoría. A lo mejor me interesan las cosas prácticas, concretas. Entonces, hay cierta percepción del alejamiento de esta teoría súper alta de la práctica. Entonces, hay una primera pregunta: ¿me sirve esto para investigar? ¿O es algo más bien filosófico? Y bueno, ahí la respuesta a eso está bastante visto e investigado. Efectivamente, hay una lectura de Luhmann que es bien filosófica. Se puede leer. Hay filósofos que discuten Luhmann filosóficamente, etc. Pero Luhmann es en realidad eminentemente un pensador empírico. Lo que pasa es que no hace empiria con números, no hace empiria con entrevista, porque su empiria es casi todo revisión de literatura. Pero es empiria, porque él estudia concreto y cosas. Y hay metodología para hacer eso. Hay varios textos que nosotros en algún momento hemos hecho, citado, etcétera, que lo pueden ver justamente para reflexionar sobre ese aspecto más empírico de la teoría de Luhmann, que no tenemos que olvidarnos. Luhmann no inventó ninguna cosa, no es que llegó y se le ocurrió a grandes filosofías, sino que él investigó empíricamente utilizando varias técnicas que usamos todos los días para llegar a las varias cosas que dice que tienen fundamento empírico, ¿ya? Y en ese sentido, que me llega al segundo punto, ¿a qué tipo de pregunta empírica me lo puedo hacer? Y aquí yo creo que hay un segundo desafío que a veces se nos para cuando hablamos de Luhmann, es que ¿cómo voy a investigar un problema empírico ante una teoría que parece que ya lo explica todo? ¿Ya? Y eso da susto, ¿no? Como parece que este gallo lo tiene todo resuelto, entonces ¿para qué? ¿No? Y eso, ¿a qué se me traduce muchas veces? El primer desafío se traduce en una investigación que eminentemente se pone a discutir con la teoría o las interpretaciones de la teoría. Es casi que estuviésemos haciendo jurisprudencia de Luhmann o teología de Luhmann. Lo he visto hacer muchas veces. Pero no, yo quiero que usen Luhmann. La pregunta que investigamos es una pregunta empírica. ¿Cómo lo aplicamos a los problemas empíricos? Y el segundo tema es que normalmente se termina muchas veces tratando de repetir o volver a comprobar cosas que ya se dijeron, ¿ya? O bien se aplica algo nada que ver, completamente tratando muchas veces de descubrir la rueda, descubriendo, oh, pero en realidad ya lo había dicho, solo que yo no lo sabía. Entonces, ahí el tema de fondo es que para hacer eso tenemos que recordarnos dos cosas que son importantes. Primero, que Luhmann escribe en gran parte entre el final de los 70, principios de los 90. Entonces, cualquier fenómeno posterior a eso, Luhmann no lo estudió. Hay varios post-luhmannianos que sí, y lo podemos ver, pero en realidad hay un abanico de cosas y fenómenos nuevos que aparecen todos los días, y podríamos dedicarnos a eso. Pero también podríamos dedicarnos a fenómenos que quizás han sido menos estudiados por la teoría. Y eso me lleva a mi tercer punto. La teoría de sistemas es una teoría que eminentemente se centra en algunos elementos, como bien lo comentaron los ponentes anteriores, y hay varios elementos que están fuera de la teoría. ¿Por qué digo de centrarnos en eso? Porque cuando nosotros hacemos investigación, eminentemente estamos haciendo ciencia, y lo típico de la ciencia es investigar algo nuevo, ¿ya? Algo que no se haya dicho ya. Entonces nos viene un gran abanico saber que Luhmann ya ha dicho tantas cosas y que no tenemos que volver a investigarlas, pero hay varias cosas que no se han estudiado y les aseguro, hay un montón de cosas que no se han estudiado. Ahora, pero partir a buscar esas cosas, un camino que yo al menos sigo y me interesa, y se lo voy a proponer aquí, es ir a los límites de la teoría, lo que la teoría estructuralmente no se plantea porque está fuera o elige dejarlo afuera. Y ahí hay un abanico para seguir desarrollando, tanto teórica como metodológica, como empíricamente, ¿ya? Y aquí yo le voy a proponer un límite que me parece el más fundamental, y para eso volvamos a recordarnos un elemento de la teoría de Luhmann en que se basa. La teoría de Luhmann muchas veces la llamamos teoría de sistema, pero en rigor es un paradigma sistémico y constructivista, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué significa constructivista? Constructivista significa que se orienta a estudiar cómo los varios elementos de la sociedad se construyen. Ahora, el constructivismo en su vez es parte de una trayectoria mucho más larga que tiene que ver con la dialéctica, digamos, entre los elementos lingüísticos o idealísticos de la sociedad y los materialistas, como bien estaban comentando los dos por instante que yo, sobre todo Jorge.
La teoría del sistema escoge ponerse a partir, porque se sitúa dentro de lo que se conoce como el giro lingüístico, escoge concentrarse en los componentes lingüísticos, comunicativos, comunicados, semánticos de la sociedad, ¿ya? Y deja fuera todo el resto, ¿ya? Deja fuera todo el resto no porque todo el resto no exista o no sea importante, sino porque el foco de la teoría es tratar de entender cómo se construye el sentido. Bien nos decía, por ejemplo, entre otros, Niels Andersen, la teoría del sistema, al igual que otras teorías como la de Michel Foucault, o René Koselleck, o Derrida y varias otras gente, son teorías discursivas, son teorías que estudian el discursivo de la sociedad. Y el ámbito discursivo de la sociedad es un ámbito que nos lleva a la pregunta eminentemente clave de la epistemología de lo social. O sea, nos pregunta cómo es que podemos hacer sentido del mundo, cómo la sociedad hace sentido de sí misma. Y eso está súper bien interesante, pero deja fuera, casi por definición, toda una serie de elementos que no tienen que ver con eso, ¿ya? Y que el mismo Luhmann, muy hábilmente, nos dice, a mí no me interesa. Por ejemplo, ¿Luhmann estudia las conciencias? No, son demasiado complejas. ¿Luhmann estudia la biología? No, es demasiado complejo. Luhmann dice que todo es demasiado complejo excepto la sociedad, que parecería lo más simple del mundo, ¿cierto? En realidad, nos dice eso porque lo que él está haciendo concretamente es tratar de poner en foco una investigación que ya era suficientemente grande. Por Dios, el hombre quería hacer la teoría general de la sociedad. Nunca nadie lo había logrado antes. ¿Ya? Lo que lo habían intentado hacer, como Hegel, como Joyce o como el mismo Marx, nadie lo había logrado completamente. ¿Ya? Y él dice, bueno, yo lo intento de nuevo. Varios habían renunciado a eso. Entonces tenía que dejar afuera muchas cosas. ¿Qué deja fuera Luhmann? Son todos los componentes no lingüísticos o no sociales, para así ponerlo, que son relevantes para la sociedad, están eminentemente fuera de la teoría. Ojo, él no dice que no son importantes. Dice, la sociedad puede ser destruida por un huracán, pero eso no es sociedad. Maravilloso. Pero ¿significa que no nos interesa estudiarlo? Y aquí viene el desafío que yo creo que es importante de por qué hoy día esa respuesta ya no es tan aceptable como quizás lo era en los años 80. Cuando Luhmann responde a eso, con el giro lingüístico, estábamos en plena lo que se conoce como lucha de los paradigmas. Si ustedes no saben qué es la lucha de los paradigmas es la pelea, primero entre el positivismo, la teoría crítica, el constructivismo, por otro lado la teoría sistémica versus el reduccionismo, estaban ahí todos peleando y la idea era tomar posición en esa pelea. Hoy día ya sabemos que nadie ha ganado la pelea y nadie nunca va a ganar la pelea, por lo tanto ya nos aburrimos un poquito de estar haciendo la lucha de los paradigmas. Lo que tenemos hoy día es más bien un enfoque hacia una comprensión más integral, no solo de las ciencias sociales, sino de la ciencia en general. Con la idea de interdisciplina, con la idea de pensamientos complejos, estamos trascendiendo lo que son los límites clásicos de la disciplina. Por lo tanto, también la idea de giro lingüístico, que es un concepto eminentemente eminado de las ciencias sociales, a veces se nos queda corto, al menos a mí se me queda corto, ¿ya? Lo que a mí me parece es que uno lo que puede hacer cuando quiere hacer algo nuevo con la teoría sería desafiar esos límites de la teoría. Y uno de los límites que la teoría del sistema tiene, por elección, por lo que buscaba hacer, porque lo que buscaba era generar y consolidar un método robusto, científico para las ciencias sociales, es justamente aquello que está fuera, o llamémoslo de alguna forma, las condiciones no sociales de lo social. ¿Cuáles son estas condiciones no sociales de lo social? Por ejemplo, ya lo hemos dicho, la conciencia y la forma con que se reproduce la conciencia. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, los temas educativos, lo que nos podemos preguntar no es solo cómo funciona el sistema educativo, eso lo hace muy bien la sociedad, sino qué tipo de conciencia generada por el sistema educativo son compatibles con el procedimiento de la sociedad tal como la conocemos, o con la diferenciación funcional. ¿Lo es cualquiera? Podemos tener otra que no. Siempre, en cualquier momento, habríamos podido tener sociedad funcionalmente diferenciada. Claro que no. De hecho, en pasado, ni siquiera la conciencia, de hecho, humana, tal como la conocemos, aparece en un momento histórico, no siempre existió. Sin conciencia no hay sociedad, y sin sociedad no hay diferenciación funcional. Pero la diferenciación funcional requiere cierto tipo específico de conciencia, no cualquiera. O llevámoslo por el otro lado. Cualquier tipo de sistema lingüístico comunicativo es compatible con la sociedad cuando conocemos, pasando a lo digital, como bien lo decía la profesora. La inteligencia artificial puede vivir en sociedad. Podemos imaginarnos un futuro de inteligencias sociales que hablan, y esas inteligencias artificiales todavía usarían medios de comunicación simbólicamente generalizados, y ese futuro no es mañana, sino que ya está ocurriendo. ¿Qué de eso podemos estudiar? En otro ámbito, lo biológico, ahí podemos mirar los sistemas de salud y la modificación de los cuerpos, qué tipo de sociedad se conforma alrededor de eso, ¿ya? Y también,
¿Cuáles son las condiciones naturales o biológicas del acoplamiento con la sociedad? Y ahí viene este concepto de acoplamiento, que para mí es un concepto fundamental y todavía demasiado poco estudiado de la teoría de sistemas. Por acoplamiento, que es un concepto fundamental, y discúlpeme que estoy viendo que no va a pasarme del tiempo, Luhmann utiliza la palabra acoplamiento para hacer algo muy bonito que a veces no se entiende muy bien. Ustedes saben la palabra acoplamiento estructural, ¿cierto? ¿Qué es el acoplamiento estructural? ¿Cuántos aquí entienden qué es el acoplamiento estructural? Casi nadie. Muy bien, lo imaginaba. Acoplamiento estructural es una trampa que hace la teoría para poder decir dos cosas a la vez sin que parezcan incoherentes una con la otra. La primera cosa es cada sistema es autónomo y estructuralmente determinado por sí mismo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo todos los sistemas son interdependientes de los demás. Entonces, ¿cómo puede ser autónomo y al mismo tiempo interdependiente? Bueno, porque yo dependo de lo otro y por lo tanto si lo otro no existiría y por lo tanto debo tener cierta capacidad de adaptación a lo otro, porque si no, no existo, pero al mismo tiempo soy autónomo porque selecciono aquella parte del resto que me interesa o no hacer. Eso es lo que dice el acoplamiento estructural. Pero ¿cuántos tipos de acoplamiento estructural existen? Luhmann estudia poquitos, porque Luhmann al principio tiene mucho ese concepto, tiene interpenetración, después va a acoplamiento estructural, pero lo deja en el límite. ¿Por qué lo deja en el límite? Porque a él le interesa estudiar la sociedad. Entonces nos dice muy sencillamente, el lenguaje acopla la sociedad con los sistemas psíquicos, escribe un par de páginas y listo, votado. Pero tenemos una entera teoría de los acoplamientos estructurales que podemos hacer. Podemos estudiar todo un elemento de cómo se acoplan. De hecho, hay otras teorías sociológicas que hacen eso. Todas las redes de Latour, para quienes no pueden estudiarse como acoplamiento. La gobernanza es una forma de acoplamiento. Toda la forma de coevolución, que otros llaman socioecológica, sociotécnica, son formas de acoplamiento. ¿Cuánto de eso podemos estudiar? Y eso nos lleva un poco a la pregunta de cómo expandir la teoría de sistemas sociales más allá también de lo que es el abanico de las ciencias sociales clásicas. Para nosotros entender por qué Luhmann hace lo que Luhmann hace, necesitamos entender cuáles son las preguntas que se hacían. Y la pregunta que Luhmann busca responder son preguntas clave de las ciencias sociales de los años 70, 80, 90. Son hoy día esa la misma pregunta que nosotros nos hacemos, algunas han cambiado, porque algunas ya están respondidas, pero tenemos varias otras preguntas que nadie responde o que otra disciplina busca responder sin todo ese abanico, como bien decía Jorge al principio. Hay muchas teorías que tienen respuesta, por ejemplo, de la deriva de lo social con lo ecológico, pero no tienen una buena teoría de la sociedad detrás. Lo que tiene es una teoría bien laxita y bien como suavecita en la sociedad, que la ponen, lo llaman socioecológico. Pero no hay mucha profundidad. ¿Cómo podemos enriquecer esa teoría de todo el abanico que nos da esta teoría? ¿Cómo lo podemos reinterpretar? Entonces aquí tenemos toda una serie de límites para poderlo superar. Ahora, ojo, que esto tampoco es que lo hace sola la teoría sistémica. Allá afuera hay otras cosas. Yo antes le hablé del giro lingüístico. El giro lingüístico en algún momento fue esta lucha de paradigma y era lo lingüístico versus los materiales, quién gana. Bueno, en algún momento se aburrieron de eso y inventaron el neomaterialismo. Para los que ustedes no conocen, el neomaterialismo es como decir, bueno, hagamos una cosa del materialismo que acepta que el mundo es construido, pero no importa, ¿ya? Y vamos a hacer una reconstrucción a partir de lo material. Y se inventan un montón de teorías súper bonitas y casi uno quiere decir a todas, pero ya lo dijo Luhmann, ¿dónde está lo nuevo? ¿Ya? Y quizá lo nuevo de eso es justamente ese juego con lo material. Pero ¿cómo podemos agregarle a eso algo? Y le voy a hacer un ejemplo bien específico. Hay un conjunto de gente de hace como 10 años que está utilizando la teoría cuántica, que viene de la física, para poder hacer grandes descubrimientos que toda la sociedad es relativa, no sé qué, y existe teoría cuántica de todo. Hay teoría cuántica de las relaciones internacionales, teoría cuántica de la tecnología, de por qué no funcionan los micrófonos. Muchas gracias. Y hay mucho análisis que dicen, bueno, la mayoría de estas cosas nos dicen mucho más de lo que en realidad las ciencias sociales dicen hace mucho tiempo y que Luhmann resume en su teoría. ¿Cuál es la diferencia? Lo dicen más bonito y más simple. Entonces, quizá también ese es otro horizonte. Cómo, no solo qué investigamos nuevo, sino cómo qué investigamos de una forma también que sea inteligible para el mundo. Y eso para mí es la esencia de hacer un trabajo más interdisciplinario, que significa traducir de un lado al otro de la teoría. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el desafío que yo haría sobre el que investigamos? Es convertir las ciencias sociales, y particularmente la teoría del sistema, en algo más interdisciplinario, en algo que se atreva a ir más allá de los límites de la teoría. Y ojo, hay muchos pensadores sistémicos que no lo quieren hacer, porque están súper asentados en la sociología.
A mí me ha pasado un par de veces de hacer preguntas, y no voy a decir nombre aquí porque no hay nadie aquí por si acaso metido, pero un par de veces le pregunté a una persona, como, bueno, sí, estuvo interesante lo que dice, pero ¿cómo hago un diálogo entre eso, ponte tú, y lo ecólogo? No debes, tú debes hablar solo con sociólogo. ¿Por qué? ¿Cómo hablo con la política pública? No debes, tú debes hablar solo con científicos. Y es como, no sé, me suena como un poco viejo como paradigma. A mí me interesa tratar de hacer un diálogo más amplio, y creo que en ese diálogo más amplio hay mucho que decir. También no hay que olvidar que la misma teoría de sistémica de Luhmann es la evolución y el cumplimiento de un paradigma que busca desafiar nuevas formas de pensar, pero que se creó en algún momento, y ese momento fue en los años 20, por ahí. La pregunta es ese paradigma tal como está bien o tenemos que tratar de seguir pensando cómo evolucionarlo? No nos quedemos en eso. Entonces, yo creo que hay un abanico tanto de pensamiento teórico, de poder seguir desarrollando esta nueva idea, metodológico y también empírico en esos puntos de frontera donde no se han atrevido todavía a ir. Y ustedes, que no tienen todo el equipaje de tener que convencer todos los departamentos detrás de que su investigación es útil, pero todavía no están ahí, todavía nadie lo tiene que hacer, tienen la posibilidad de explorar eso en su magíster o en su doctorado o su trabajo práctico. Entonces, hay mucho que podemos investigar para ir más allá si solo nos atrevemos un poquito a buscar esos puentes. Pero para eso, por supuesto, nos toca leer mucho, como también nos decían antes, tenemos que ir actualizando, ¿no? Porque la verdad, uno de los grandes problemas de que investigar es que no se ha investigado ya. Pero ahí la teoría del sistema sí nos puede ayudar. Pero es que les puedo asegurar que en cualquier tema que quieran estudiar, gente que lo haya estudiado con una perspectiva de Luhmann van a ser casi nadie. Por lo tanto, ya solo con eso es nuevo. Y eso yo creo es ya una ayuda per se. Eso, muchas gracias. Ahora sí. Le agradecemos también al profesor Billy por su presentación y lo prometido entonces es que ahora pasemos a la ronda de preguntas. Ahí vemos allá algunos interesados. También vamos a abrir ronda de preguntas a quienes nos acompañan a través del Zoom. Entendiendo que además nuestros exponentes nos hicieron transitar en diversos aspectos de este qué, cómo y el para qué investigamos, desde algunos métodos, experiencias, bien reconociéndonos como observadores y autoobservándonos, y también los desafíos que nos pone el profesor Billy y esta propuesta también que les deja a nuestro público de, ahora les toca a ustedes también lanzarse nuevas preguntas, nuevas inquietudes para investigar. En la sala nos levantan la manito y yo voy con el micrófono para que comencemos. Sí, Michelle. ¿Aló? Hola. Ahí. Más que una pregunta, o sea, me gustaría, no sé si escuchar una discusión, pero hubo algo entre el gobierno digital de lo que expuso Carolina versus la contingencia y la demanda energética de lo que expuso Jorge, que siento que es una discusión muy relevante, porque si bien estamos como orientados hacia la transformación digital, no estamos libres de contingencia. Hoy día mismo se cortó la luz en toda la zona sur. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Justo hoy día pensaba, también hoy día hubo una caída masiva de Internet. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema se para por una contingencia? ¿Qué pasa cuando la energía no nos da para continuar con estas transformaciones y quedamos en pane porque estamos tan avanzados como mentalmente y dependemos tanto de estas tecnologías que es como, uy, ¿cómo voy a comprarme el almuerzo si es con tarjeta digital? Porque ya no uso efectivo y no hay ningún medio digital para utilizarlo. Entonces, eso. ¿Les parece que agrupemos 3 preguntas y pasamos a la respuesta de nuestro panel? ¿Aló? Ah, sí. Bueno, en realidad son, son varias preguntas en realidad para Carolina, pero voy a tratar de condensarla en una. Lo que pasa es que siempre que se habla de teoría del sistema, a mí me gusta tratar de como achicar el panorama y no verlo tanto como desde las organizaciones como empresas privadas, como desde el Estado,
Entonces me gustaría saber, en esta lógica de sistemas sociales organizacionales, ¿cómo podría ser aplicado, por ejemplo, en una pyme? ¿Cómo podría aplicarse la teoría organizacional en una pyme? Y también, ¿cuáles son las transformaciones digitales que podrían existir para poder ayudar a la persona que sea que esté como organizando esa pyme? Muchas gracias. También hay una segunda pregunta para la profesora. Allá adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres expositores. Mi pregunta era para Marco. Mencionó la relación entre gobernanza y acoplamiento estructural. Mi pregunta era, ¿cómo conceptualizaría esa relación? ¿Cómo la gobernanza sería una forma, efectivamente, de acoplamiento estructural? Bueno, muchas gracias a los tres expositores, muy interesantes también. Profesor Marco fue realmente muy rupturista su exposición, pero mi pregunta va para la profesora Carolina. En uno de los ramos yo estoy en el diplomado, no estoy en el magíster, pero me ha tocado tener clases con el profesor Julio Labraña y él ha estado investigando mucho lo que es la educación, el sistema educativo. Y en las clases como que nos mencionó que, por ejemplo, hoy quizás ir a la universidad en Chile no es un sinónimo de inclusión, porque quizás hace 20 años atrás estudiar sí era una herramienta de movilidad social, era una forma de inclusión social, pero actualmente con las cifras que hay de desempleo en el país, con las cifras de desempleo que hay con personas con título universitario, estudiar ya no sería una forma de inclusión. Puede ser que esta forma de digitalizar ciertas estructuras, ciertas formas, ciertos sistemas del país también sea una forma de exclusión, porque hay ciertos, como lo vimos en su exposición, ciertas ciudades, ciertas comunas que tienen una página web increíble, que se pueden hacer muchos trámites en ellas, pero otras, por ejemplo, yo soy de Ñuble, de la región de Ñuble, vi mi región en el gráfico que estábamos como últimos, entonces como que también si esto puede ser quizá una forma también de exclusión. Eso, muchas gracias. Ya, agradecemos las preguntas y yo me voy a tomar una atribución. Dado que se me invita a moderar, yo también quiero plantear una pregunta para el profesor Galindo respecto a una temática que desde la teoría de sistemas sociales, ¿cierto? Siempre se nos confronta respecto de entender también la teoría desde una visión crítica. Y lo que planteaba también en la aproximación, sobre todo en la idea de teorizar el profesor, en esa propuesta que usted planteaba respecto de lo crítico, crónicamente crítico, ¿sí? Que puede ser desde lo moral, lo ético y lo funcional. Ahí me surgieron varias dudas respecto de cómo llega también a esa reflexión. Fueron más de 3, vamos a pasar también a las preguntas del Zoom, que aquí nos comparte Mario. Dice, también para el profesor Billy, dice, ¿cómo facilitar o maximizar ese contacto entre disciplinas cuando encontramos supuestos inconmensurables o plenamente incompatibles? O incluso cuando la misma propuesta de sistemas luego es rechazada por X o Y motivo. Ahí Ángel Gutiérrez le plantea esta pregunta también al profesor Marco. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo a través del Zoom. Y comenzamos, ¿les parece?, con las preguntas, además, que fueron las primeras para la profesora Carolina. Bueno, muchas gracias. Pensé que se habían quedado dormidos mientras hablaba, pero me doy cuenta que no. Bien. Muy buena tu pregunta. Porque, bueno, de lo que está estudiado, y volvemos a la teoría del sistema, está el determinismo estructural. Para poder acceder a esta comunicación interconectada, ¿no es cierto?, necesitamos ciertos aspectos estructurales básicos, que es la luz, el internet y el acceso a dispositivos electrónicos.
sea, la medida, en Chile hay solo la Araucanía, y por eso me llama la atención que esté tan bien desarrollada ese sitio web, solo en la Araucanía hay 35.000 familias que no tienen acceso a la luz eléctrica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí tenemos 35.000 personas que no tienen cómo ingresar a este nuevo espacio de la sociedad. Entonces, ahí sí, tenemos problemas estructurales que son fundamentales. Y quiero recordar aquí un concepto que también levanta Luhmann, que es el de las adquisiciones evolutivas, ¿cierto? En la medida en que vamos desarrollándonos, se generan ciertas como tecnologías que sostienen el desarrollo futuro. Y en la medida en que eso se pierde, se nos viene abajo una serie de aspectos de la sociedad que damos por sentada, ¿no es cierto? Porque es altamente improbable que tengamos el nivel de desarrollo que tenemos hoy día, y eso se sostiene sobre el acceso a la energía, sobre el acceso, ¿no es cierto?, y desde la perspectiva de la transformación digital a la luz, al internet y a los dispositivos. Por lo tanto, claro, la posibilidad de que se venga todo abajo existe. No sé si con eso te respondo tu pregunta. Respecto de las pymes, es una linda pregunta. Uno de los ramos que yo enseño es de teoría organizacional y los hago hacer un trabajo durante todo el semestre de estudiar una organización. Y la teoría nos sirve para cualquier organización, ¿no es cierto? Para las pequeñas, de hecho microempresas incluso me han investigado, medianas, grandes, todas son posibles de observar desde el marco teórico, ¿no es cierto?, que nos ofrece la teoría de sistema. Lo que sí podríamos decir que una pequeña empresa es menos compleja, ¿cierto? Por lo tanto, lo más probable es que no esté tan diferenciada, o sea, que va a estar muy poco diferenciada, pero los conceptos que se nos entregan respecto de su relación con el entorno, respecto de cómo se toman las decisiones, todo eso sigue estando vigente para poder comprenderla. Ahora bien, desde la perspectiva de la transformación digital, hay un desafío enorme. ¿Por qué? Nuevamente vamos a aspectos estructurales, ¿no es cierto? Generalmente las pymes están lideradas por personas de mayor edad, que les cuesta más comprender y utilizar las tecnologías. También hay menores niveles educacionales, que son un límite súper importante para poder adaptarse. Y el acceso a recursos, porque la transformación digital es súper cara, ¿no es cierto? Hacer uso de plataformas, tener gente especializada para analizar los datos, es algo caro, por lo tanto se empieza a alejar esta oportunidad de desarrollo en estas pymes, pero que tienen estas características. Ahora bien, una pequeña empresa es también una empresa muy flexible. Entonces, si tiene las condiciones para poder adaptarse, probablemente lo puede hacer muy bien. Si nace digital, probablemente crece muy rápido, ¿no es cierto? Pero tenemos una variedad de pymes que hace que esto no sea claro para dónde apuntan las consecuencias en relación a esto. No sé si te respondo y te ayuda. Hay harto estudio respecto de las pymes, de hecho hay revistas especializadas en pequeñas empresas y también que son empresas familiares. Está súper estudiado, así que podemos conversar al respecto y a mí me interesa mucho también seguir investigando. Y finalmente el tema de la educación, la inclusión y la exclusión. No hablé de esto hoy día porque no podía hablar de todo, me encantaría, pero no puedo. Y está el concepto de alfabetismo digital. ¿Quién me preguntó de esto? Allá atrás. Antiguamente hablábamos de alfabetismo, ¿cierto? Teníamos que saber leer y escribir, hacer sumar y restar, y con eso podíamos firmar documentos y de alguna manera estábamos incluidos. En Chile no pasa, pero en otros países, ¿no es cierto?, sobre todo países anglosajones, surge el concepto de literacy, ¿no es cierto?, que esta capacidad de comprender textos complejos, de poder expresarse con conceptos abstractos, y eso es algo que en Chile lo tenemos muy poco desarrollado. Y sobre esto viene este concepto de alfabetismo digital, que es poder hacer todo esto, pero en el ciberespacio, ¿no es cierto? Poder expresarnos, poder discutir, poder crear, poder investigar. Y en la medida en que tenemos poco desarrolladas estas habilidades previas, probablemente no vamos a tener bien desarrollado este alfabetismo digital, y en la medida que no estemos alfabetizados digitalmente, estamos excluidos de esa sociedad que se genera en ese espacio. Así que sí, la necesidad de incluir este tipo de educación desde básica, ¿no es cierto? Y en la universidad, estar aprendiendo a ocupar nuevas tecnologías permanentemente, probablemente es algo
es un gran desafío para mantener ciertos niveles de inclusión. Bonitas las preguntas, las dos, así que le agradezco mucho. A ver, voy a partir con la segunda, como por ser más general, y de ahí me voy a hablar del acoplamiento. En materia de cómo se hace interdisciplina cuando tenéis, digamos, teoría o disciplina que tienen supuestos inconmensurables. Bueno, a partir por ahí. Todas las teorías tienen supuestos inconmensurables, ¿ya? Muchas veces tienen supuestos inconsumerables con sí mismas, ¿ya? Entonces, la lógica, de hecho, el mismo ejemplo que le hice antes, de la idea de acoplamiento estructural, es una forma de tratar de conciliar dos elementos que parecerían casi medio inconmensurables entre sí, como algo puede ser autónomo e independiente, interdependiente al mismo tiempo. Ahí la respuesta, yo diría que podría ir por dos lados. Un primer punto es recordar que cualquier supuesto, para volver a Luhmann y al enfoque, no es nada más que una distinción que se hizo identidad, ¿ya? Es decir, un supuesto es que en algún momento yo distinguí entre una opción y otra, y después escogí una y dije, ya, yo me quedo ahí y no voy nunca más a problematizar el otro lado. Ese es un supuesto, ¿ya? Lo que nos hace, lo que nos ayuda a hacer el método de la teoría del sistema como método empírico es visibilizar esos supuestos como punto ciego y de ahí problematizarlo. Porque para ninguna teoría un supuesto irreflexivo que yo ni siquiera sé que tengo es una buena cosa, ¿ya? De hecho, el método científico como método científico se basa en estar constantemente volviendo a abrir y poniendo a prueba tu supuesto. A diferencia del método filosófico deductivo que se basa en tomo este axioma o como en la matemática y no lo voy a tocar nunca más. La idea de la ciencia es que no existe un supuesto inmutable, sino que el supuesto es el punto ciego del modelo, cualquiera sea un modelo, cualitativo o cuantitativo, y yo necesito volver a problematizarlo constantemente. Entonces, primera respuesta, desde la teoría del sistema podemos visibilizar los supuestos. Segundo, una vez que yo tenemos los supuestos y entiendo que son supuestos incompatibles, me pregunto, bueno, estos supuestos, ¿a qué pregunta están respondiendo? Si están respondiendo a dos problemas distintos, no hay mayor problema, no son realmente incompatibles, parecen incompatibles, ¿ya? Solo son incompatibles, están planteando la misma distinción y uno responde a un lado y el otro responde al otro. Pero aún así se pueden hacer compatibles con una pequeña trampa que se llama reentry, que sería la unidad de la distinción. O sea, genero algo de mayor nivel y utilizo eso para decir, bueno, si este supuesto es cierto, aplico esta teoría. Si este supuesto no es cierto, aplico la otra. Como los supuestos son contingentes, en algunos casos será cierto y en otros no, que es una forma de volver atrás. Y por supuesto, el tercer momento también, que puede ser más fácil, es, bueno, no es que tengo, esto es como, son los caminos más difíciles, pero hay un camino más fácil. Todas las disciplinas tienen diferentes tipos de supuestos, diferentes escuelas. No es que siempre tengo que estar tratando de hacer dialogar las más complicadas siempre entre sí. Puedo encontrar cuáles son las más afines, ¿ya? También puedo complicarme la vida, por supuesto, pero a veces puedo partir de las más afines. Una de las cosas bonitas de la teoría del sistema de Luhmann, volviendo a eso, que tiene dos tradiciones, una sistémica y una constructivista. Entonces tiene una afinidad con toda la escuela sistémica, que sean sociológica o no sociológica, que sean constructivista o no constructivista, comparte un lenguaje, comparte elemento en común. Y comparte un elemento en común con todas las escuelas constructivistas, que sean sociológica o no sociológica, sistémica o no sistémica. Por ejemplo, yo puedo tranquilamente hacer dialogar la física cuántica con la teoría del sistema porque las dos son constructivistas. Aunque una es sistémica, la otra no, y una es física, la otra es sociología, pero puedo buscar un puente sin tener que inventarme los supuestos. Ahora, también puedo estar en diálogo con los supuestos. Yo creo que desde Luhmann tenemos que aceptar que todos los supuestos son elecciones contingentes y toda la teoría es contingente y por lo tanto todo se puede volver a abrir. Por supuesto, romper los fundamentos del castillo es más complejo que solo mover algo de más arriba. Entonces depende también qué tan grande es tu investigación. ¿Vas a estar investigando 1 año o 30? Eso es importante. Recuérdense, y con eso una pequeña anécdota, que cuando Luhmann le preguntan ¿qué quieres hacer en tu vida? Como qué quieres estudiar, digamos, y él dice quiero hacer una teoría de la sociedad. Y cuando le preguntan ¿y cuánto tiempo te va a demorar? Responde 30 años. Así que bueno, también existen investigaciones en 30 años. Quizás hoy día no sé si todavía se la aguantan, pero en pasado existen. Respecto a la otra pregunta, acoplamiento estructural y gobernanza. El concepto de acoplamiento estructural o de acoplamiento en general indica, como le dije antes, tengo aquí una slide que justamente explique eso, así que me voy a ayudar para no equivocar.
Es la distinción entre la forma en que diferentes procesos derivados estructurales se influencian recíprocamente entre sí pese a su recíproca autonomía. Es decir, en la unidad la distinción de la idea de acoplamiento es la distinción entre determinación y contingencia, determinación y autonomía. Entre determinación y autonomía hay un mundo, ¿ya? Hay abanico, y el abanico, o sea, hay como matiz, digamos, Luhmann lo traduce con la idea de acoplamiento laxo y estricto, que de hecho usan varias otras gente. Esos acoplamientos son de todo tipo. Tú tienes acoplamientos estructurales entre sistemas funcionales, lo más típico que Luhmann habla, pero también tiene acoplamientos entre organizaciones. Por ejemplo, los contratos. Tiene acoplamiento entre sistemas psíquicos y sociales, tiene acoplamiento entre sistemas sociales y biológicos, por ejemplo, por medio de los medios simbióticos, tiene acoplamiento por medio entre sistemas biológicos, tiene acoplamiento entre ecosistemas, por ejemplo, los coupling, telecoupling, tiene acoplamiento entre sistemas tecnológicos, todas las disciplinas tienen acoplamientos, ¿ya? Todos los complementos indican esa diferencia entre algo que se determina, pero no tanto, ¿ya? Eso puede emerger como evolutivamente, por azar, digamos, o puede ser un intento de determinación. Cuando yo intento determinarlo, yo estoy tratando de regularlo. La gobernanza es el intento de regulación que está buscando un balance entre el completo control y la completa autonomía. Es decir, la gobernanza es casi por definición el acoplamiento de acoplamientos, es el intento de regular acoplamientos. ¿Haciendo qué? Generando nuevos acoplamientos, llamándolo instituciones, reglas, redes, llámalo como quieran, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la gobernanza se puede leer así. Si quieres saber más, tengo 2 papers y medio publicados sobre eso, así que se lo puedo mandar después. Listo. Gracias. Gracias por las bueno, preguntas, porque por ahí también salí en una de las primeras. Quiero aprovechar. Profesor, tenemos otra pregunta, disculpe que lo interrumpa. Ok. Sí, Sí, adelante. es de Carlos Medel y dice, si pudiera desarrollar un poco más la idea de que las teorías de Luhmann, Latour y Bourdieu pueden entrelazarse para utilizarlas para analizar lo empírico. Le agradecemos también incorporar ya para ir cerrando también con la ronda de preguntas. Muchas gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues aquí yo quisiera comenzar mencionando un par de cosas, ¿no? Y después respondo. Bueno, quiero felicitar y agradecer a Marco y a Carolina. Me gustaron mucho las presentaciones, tomé muchas notas y me llevo muchos puntos interesantes. Y en particular, sí quiero decir un poco porque la presentación de Marco me sentí como muy interpelado. No es que digo que la haya hecho pensando en mí, pero me sentí muy interpelado porque creo que lo que él presentó tiene mucho que ver con lo que yo sentía como justamente con la cuestión de los sistemas. Y creo que son dos formas distintas de buscar como soluciones a esta suerte pues de aporías que vemos o problemas, ¿no? Yo debo decir que si me hubiera encontrado con más personas como él, tal vez nunca hubiera intentado desarrollar mi propia teoría, porque me hubiera sentido mucho más cómodo en la teoría de sistemas, ¿no? Pero bueno, también por la edad, pues soy más grande, más viejo y tal. Creo que me tocó un momento en el que me tocó aprender la teoría en un momento en el que tal vez justo todavía estaban tantas cosas tan frescas, justo como dice Marco, o sea, las respuestas de Luhmann estaban todavía tan frescas, todavía no había esta distancia que hay ahora y que permite pensar en nuevas cosas, que permite ver fenómenos que él no pudo observar, que siento que, no quiero decir que toda la gente, pero mucha gente sí caía como en esta exégesis, ¿no? Como en esta interpretación que él llamó como teología de Luhmann, ¿no? Me acuerdo mucho estar justamente allá en Santiago en un evento y hacer algunas reflexiones sobre Luhmann y el espacio, y que un profesor alemán muy destacado, muy lumaniano, me decía, es que eso no se puede así, porque Luhmann no habla de eso. Y en realidad era incluso tramposo, porque ni siquiera, decía, porque Luhmann eso lo tomó de Husserl y no sé qué y tal. Y Husserl nunca lo menciona tampoco así, o sea, Luhmann interpretó a Husserl como, digo, es una forma plausible de interpretación, pero tampoco es que hubiera hecho una cosa tan,
puntillista, ¿no? Y para eso hay un texto interesantísimo de Lionel Leuco, un colega argentino que ha estado también por allá en Chile, ¿no? Que escribió sobre Husserl y Luhmann y la fenomenología, ¿no? Entonces, solo quiero poner eso como eso, ¿no? Como esta cuestión de que creo yo que hoy en día para generaciones más jóvenes creo que es más sencillo, es más difícil porque el mundo es más complejo, ¿no? Y todo esto, pero creo que es más sencillo tomar esa distancia. En verdad la celebro mucho porque creo que tal vez las personas de mi generación teníamos mucho tema entre mimetizarnos con Luhmann casi casi o romper, ¿no? Y creo que hoy ya no es el caso. Entonces, bueno, eso lo celebro. Y otra cuestión muy breve, pero que sí quisiera también mencionar es, para contestar primero sobre el tema de lo moral y todo esto, es Luhmann era, si ustedes lo recuerdan, o sea, es un tipo irónico, ¿no? Muy agudo, muy irónico, cuando critica a Habermas, cuando critica a Bourdieu, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy irónico cuando habla de ciertas cosas, ¿no? Creo que también eso obedece a un momento del tiempo. No digo que yo pues, no soy nadie para decir cómo escribiría el humano, y eso no es lo importante, pero creo que hoy es difícil tomar la postura de distanciamiento, tal y como Luhmann la presentaba, no porque él fuera una persona insensible al mundo o cínico, pero creo que justamente esta ironía hoy en día es difícil sostenerla como él la presentaba, ¿no? Em, Simplemente el año pasado en un evento que se hizo de la red de RELASC, de la Red Latinoamericana de Sistemas Sociales y Complejidad en Brasil, justo se discutía eso, ¿no? Hasta dónde un colega decía, no, es que la mía no es una perspectiva, la teoría de sistemas no es normativa, es descriptiva y tal. Y había como esta cosa de, bueno, podemos seguir pensándola así, o sea, el hecho de que Luhmann la haya planteado en esos términos nos obliga casi casi a mantenerla así o podemos como moverla en algunas otras direcciones ante problemas tan graves como los que vemos ahora. Luhmann escribió sobre el tema ecológico, pero pues no le tocó ver lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, sí quisiera como esas dos cosas y ahora sí, perdón, respondo las preguntas, ¿no? Trataré de 5 minutitos. En primer lugar, la distinción está entre lo moral, lo ético y lo funcional. No, tampoco es mía, pues casi nada es de uno, pero bueno, es decir, yo la vi formulada tal cual en textos de Rael Yegi, que es esta autora ya de la cuarta generación de la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? Incluso en uno en el que discute con Nancy Fraser, esta socióloga estadounidense, que es un diálogo crítico sobre el capitalismo. Y la idea, vamos, es que la crítica al capitalismo se puede hacer desde la idea desde ideas morales, por ejemplo, decir que la desigualdad es mala y claro, justificarlo, ¿no? Desde cuestiones éticas, decir que el capitalismo, por ejemplo, no es una vida buena, es alienante, o funcional, que es un poco esta idea que hizo Marx en sentido estricto en el Capital, de decir el capitalismo incluso funcionando tiene problemas, ¿no? O sea, es decir, conlleva a una serie de cosas que lo minan, ¿no? Y que podríamos recuperar, por ejemplo, nosotros, Rodrigo Gómez, de quien les hablé antes, y yo, hablamos de, como parafraseando un poco, haciendo un concepto efectista, que la autopoiesis de la economía es una autopoiesis destructiva, ¿no? Porque, pues, es decir, justo no del no funcionamiento de la economía, sino del funcionamiento de la economía tiene efectos perniciosos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, esas serían las tres dimensiones. Esto también conecta con lo que se ha hablado acá, particularmente también con lo de Marco en el sentido de la interdisciplina. O sea, yo considero que la interdisciplina es fundamental y creo que la interdisciplina, claro, cada quien la hace con quien le parece que es relevante hacerla, pero un aspecto importante para mí de esa interdisciplina sí es con la cuestión filosófica, ¿no? O sea, no nada más filosofar libremente, sino realmente leer teorías normativas
y estar documentado en todo eso para identificar paradojas éticas, por ejemplo, o para identificar problemas morales en las propias reflexiones que tenemos, ¿no? Porque muchas veces soltamos como diagnósticos sin hacernos cargo de nuestros propios presupuestos normativos, ¿no? Por ejemplo, de esto de las paradojas éticas, ¿no? Que es esta idea weberiana de que buscando el bien podemos causar el mal, ¿no? Entonces, eso. Segundo lugar, es mucho más complicado y si quieren, luego les comparto a través de Gabriel algún texto, pero es decir, esta cosa de cómo juntar las teorías, particularmente estas que es muy curioso, porque Bourdieu pues dijo que Luhmann no había hecho nada más que ya repetir a Parsons. Bourdieu y Latour medio se odiaban, se criticaron duramente uno al otro. Luhmann medio se burló de Bourdieu. O sea, es decir, a mí me parece, en primer lugar, que es muy triste y es parte de una lógica de campo, pero es triste que autores tan importantes no se hayan tomado mutuamente en serio. Es decir, que mientras que personas dedican años a aprender estas teorías, estos autores dijeran, no hay nada en ese otro, ¿no? No hay nada en ese otro que no sé. Bourdieu decía, no, bueno, esto de sistemas ya está en Parsons, o sea, eso me parece una cuestión importante decir. Segundo lugar, eh, creo yo que esto es falso, creo yo que aunque estén usando perspectivas y herramientas teóricas distintas y a veces presupuestos distintos de varios tipos, epistemológicos, ontológicos incluso, refieren muchas veces a problemas que son comparables. Hay que recordar, esto también lo decía Luhmann, ¿no? O sea, el funcionalismo es un método de comparación, ¿no? Pero hay que establecer un problema que permita la comparación. Para mí ese problema es, bueno, justamente cómo se reduce la contingencia, porque en principio, en el mundo social, eh, hay cosas, o sea, lo contingente es aquello que no es imposible, pero tampoco es seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Por qué hay dominación? ¿Por qué hay sistemas? Por qué hay orden social, para decirlo así? Y creo yo que ahí es donde se pueden comparar. Para poner un ejemplo muy sencillo, y no extenderme, pensemos, por ejemplo, en este caso prototípico de la Tour de el tope en la calle para que los automóviles no vayan a velocidad muy alta en ciertas zonas. Es una forma material de decirles que frenen, ¿no? Pero bueno, también está la comunicación, ¿no? O sea, no rebasar tal velocidad. Las disposiciones que tienen que ver, pues, con justamente, vamos a decirlo así, la educación cívica, pero también la materialidad. Claro, este es solo un ejemplo. Lo otro sería llevar a cabo investigaciones, pero el asunto es que siempre están jugando estas tres dimensiones, ¿no? Que por ejemplo, cuando Luhmann investiga la ciencia, investiga mucho las publicaciones, ¿no? La ciencia hecha, pero no la ciencia en vía de hacerse, que es el laboratorio. Y para eso se requieren disposiciones y se requiere la materialidad del laboratorio, ¿no? Entonces, eso es un poquito. Les digo, yo puedo compartir algún texto y cuando salga el libro pues también lo compartiría en cuanto esté, ¿no? Entonces, eso. Y la última cosa muy rápida, ahora sí, es en la primera pregunta se me mencionó sobre el tema justamente de la energía y sobre eso yo solo quisiera decir em, que claramente la teoría de sistemas, o sea, desde Luhmann incluso, pero variantes de la teoría de sistemas están pensando ya el tema de la digitalización y todo esto, Espósito con la comunicación artificial de la inteligencia artificial, Armin Assey con su reflexión sobre los patrones, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión a pensar en el aspecto del sentido ¿no? Pero en el aspecto material, que es lo que refería acá cuando se hablaba de la energía y todo esto y de la tecnología, de qué pasa cuando algo falla y tal, justo es un buen ejemplo de la teoría de la reducción de la contingencia. O sea, tú puedes tener establecido comunicativamente algo, incluso como derecho o como lo que sea, y de todas maneras no tener las condiciones materiales para llevarlo a cabo. Y esas condiciones materiales no se someten al sentido simplemente, sino que allí, como Latour investiga, pues es justamente como la posibilidad técnica de llevar a cabo esto.
Y eso a mí, en este caso particular, me lleva al problema de cómo mantener como la energía que requiere este planeta y que va a requerir como toda esta tecnología que se está desarrollando cada vez más, entre otras la inteligencia artificial. Y dos, el tema de la dominación que está en el fondo de todo esto, porque si bien el Internet democratiza en muchos sentidos, y gracias al Internet estoy ahora yo conversando con ustedes desde Ciudad de México, pero también hay una cuestión de lo que Yanis Varoufakis, a falta de un mejor concepto, llama el tecnofeudalismo, ¿no? O sea, todo esto por lo que nos comunicamos y las infraestructuras que usamos le pertenecen a millonarios que tienen una cierta visión de la tecnología, que tienen una cierta visión del mundo, etcétera. Entonces, claro que ahí hay un problema de inclusión y de exclusión que debe ser tematizado, tanto en lo material como en los aspectos de dominación. Y pues bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a nuestros tres ponentes del día de hoy, el doctor Jorge Galindo, la profesora Carolina Busco y también al profesor Marco Billy, por esta primera sesión del seminario Sentidos, Métodos y Fines, qué, cómo y para qué investigamos. Les damos un fuerte aplauso. También vamos a agradecer a quienes nos acompañaron a través del Zoom. Ahí tuvimos un saludo también del profesor Carlos Sedano, también de RELAS. Y también agradecer al equipo de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile que nos permitió hoy inaugurar nuestro seminario en este tan magnífico espacio. Y ahora sí, para finalizar y agradeciendo también, les invitamos al café para poder seguir compartiendo y también recordarles que las sesiones del día miércoles y jueves se realizarán en la sala C1 de los aularios de Juan Gómez Millas. Así que les esperamos y muchas gracias por haber venido a nuestro seminario. Bueno, provecho el café ya que Muchas no lo gracias. puedo tomar, pero bueno, me tomaré un café acá a distancia también. Muchas gracias, hasta luego.